Cuando nos enfrentamos a una pregunta sobre tumores cerebrales, tenemos que saber muy bien que en el MIR me preguntan lo más frecuente. Por tanto, ante cualquier lesión intracerebral, debute como debute, si no nos dicen nada más, eso va a ser una metástasis en una persona adulta. Lo más frecuente con diferencia es la metástasis. Tenemos aquí una clasificación de los tumores cerebrales por orden de frecuencia. Sin duda, la metástasis sería en el primer lugar. Más aún si nos dicen que son masas múltiples intracerebrales. Normalmente en el hombre la metástasis más frecuente es la del carcinoma de pulmón y en la mujer la de la mama. Aunque hay tumores que tienden a metastatizar en el cerebro con muchísima más frecuencia, como por ejemplo el melanoma, normalmente si tenemos una masa en un cerebro y es una metástasis, esa metástasis va a ser de pulmón o de mama, porque hay muchísimos más casos de este tipo de tumores que de melanoma. ¿Qué debemos hacer con un paciente que tenga una metástasis? Primero, hemos descubierto esa metástasis al hacerle una prueba de imagen cerebral, pero es probable que tenga un carcinoma a otro nivel. Por tanto, tenemos que hacer un rastreo de todo el organismo. Ese rastreo puede durar tiempo. Lo primero que hay que hacer es aliviar al paciente los síntomas. ¿Cómo se hace esto? Con un tratamiento corticoideo. Los corticoides disminuyen la inflamación. Mientras tanto, tenemos tiempo para buscar el origen de ese carcinoma o de ese adenoma y obtener una biopsia, que sería el tratamiento definitivo, en un organismo mucho más accesible y cuyas consecuencias de la punción sean menores. Es decir, un sangrado a nivel gástrico es muchísimo menos grave que un sangrado a nivel cerebral. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer con un paciente que viene con una clínica neurológica? Por prueba de imagen se diagnostica de loes cerebrales o de masas cerebrales. Pues tenemos que primero ponerle un tratamiento que nos permita al paciente aliviarle los síntomas, es decir, un tratamiento corticoideo. Después ingresarle y estudiarle y realizarle un rastreo. Si encontramos carcinoma o adenoma a otro nivel, se hace una punción para valorarlo de forma anatomopatológica o una biopsia. Y de este modo lo diagnosticamos y lo tratamos en consecuencia. Normalmente las metástasis cerebrales, si el cáncer a nivel sistémico está controlado, la metástasis es accesible y no va a dejar grandes secuelas, normalmente se quita la metástasis, se opera. La resección aumenta mucho el pronóstico. Incluso en metástasis múltiples, si son todas accesibles, se ha demostrado que el pronóstico quitando todas es el mismo que si solo se quitara una. Lo que pasa es que normalmente esto no ocurre, normalmente las metástasis están a nivel subcortical, a nivel profundo y no se pueden retirar todas. Normalmente luego se añade un tratamiento con radioterapia holocraneal y quimioterapia o no, según como sea el primario. Las metástasis normalmente en las pruebas de imagen son tumores anillados, es decir, con un centro necrótico que capta contraste periféricamente. ¿Por qué se produce esto? Porque son tumores de crecimiento muy rápido. Por tanto, el centro se necrosa. Los vasos no pueden llevar suficiente cantidad, digamos, de sangre para mantener a todo el tumor vivo, por lo cual el centro se necrosa y la periferia, que es lo que está creciendo, capta contraste por los neovasos. Como son células que vienen de partes del organismo que el cerebro no reconoce como propias, generan bastante edema. Por tanto, son lesiones en anillo que captan bastante contraste periféricamente y con bastante edema periférico. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de tumores e incluso con abscesos cerebrales. Para esto se utiliza la anatomía patológica. El siguiente tumor más frecuente que encontramos en el adulto es el glioblastoma multiforme, ocupando el segundo lugar. ¿Qué es el glioblastoma multiforme? Si en la cavidad craneal tenemos el cerebro, que tiene neuronas, glía y la meninge, los tumores que vamos a encontrar en la cavidad intracraneal van a ser derivados de estas células. Vamos a encontrar derivados de la glía o gliomas. ¿Qué tipos de glía tenemos? Tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, los pinto así porque tienen forma de huevo frito, la microglía y las células de Schwann, esto de forma básica. Por tanto, el glioblastoma sería un tipo de glioma que vendría de los astrocitos, es un astrocitoma. Encontramos 4 tipos de astrocitomas según su nivel de agresividad histológica, es decir, de malignidad. El primero sería el más benigno, el cuarto el más maligno. Bien, el glioblastoma es de nivel 4, de grado 4 de malignidad, ¿vale? Sería, por tanto, un astrocitoma de grado 4 y sería el segundo más frecuente como masa cerebral encontrada en un paciente con clínica neurológica.
Por tanto, cuando encontramos una lesión cerebral tenemos que hacer diagnóstico diferencial con estas patologías. El tercer nivel de frecuencia, el tercer tumor más frecuente es el meningioma, que deriva de las meninges, concretamente del aracnoides. Ese es un tumor que es mucho más benigno y se diferencia claramente en las pruebas de imagen. El glioblastoma, al ser maligno, sería anillado, una imagen anillada que capta contraste periféricamente y con edema perilesional, aunque menor generalmente que las metástasis, su crecimiento sería muy rápido. El meningioma, por tanto, es completamente distinto. Es un tumor benigno que capta contraste homogéneamente y que su crecimiento es bastante lento. Para enfocar esta pregunta, tenemos que saber el manejo general de los pacientes que nos vienen a consultar por una clínica neurológica y se detecta una masa intracerebral. Como ya he dicho, el manejo de la metástasis y en general de toda masa sería la de filiarla, ponerle un tratamiento corticoideo. Ese tratamiento se extiende a todo tipo de tumor intracerebral. Se le pondría un tratamiento corticoideo, luego se investigaría su origen. Si no encontramos metástasis a otro nivel, es decir, no encontramos un carcinoma primario o un adenoma primario, nos quedan varias opciones, que sea una metástasis en la cual el primario esté escondido o que sea un glioblastoma u otro tipo de tumor maligno, un linfoma, etc. ¿Qué hacemos aquí? Aquí quizá ya habría que pensar en hacer una punción cerebral para obtener una muestra de la lesión. Normalmente se hacen biopsias estereotácticas. ¿Qué quiere decir esto? Se le pone al paciente una corona metálica que nos ayuda a localizar dónde está la lesión mediante unas coordenadas. Se le hace un escáner y se lleva a un ordenador donde se eligen los parámetros adecuados, de modo que con un sistema estereotáctico, es decir, un sistema que nos permite dirigir una aguja a un sitio en concreto del cerebro, mediante un trépano, sabemos exactamente dónde localizar la aguja y sacar una muestra histológica que nos permita diagnosticar al paciente. Si es una metástasis, se trata como ya he explicado previamente. En caso de ser un glioblastoma, el tratamiento de elección sería la resección quirúrgica y después se daría radioterapia o quimioterapia. En caso de no haber encontrado lesión o patología a otro nivel del organismo, nos hace pensar que igual en vez de la biopsia estereotáctica, si la lesión es accesible, se puede intentar resecar directamente sin obtener primero la biopsia estereotáctica. Eso se hace cuando se sospecha que es una patología que se puede resecar por completo, es decir, que esté accesible y que no vaya a dejar secuelas importantes. En otro caso, como son tumores malignos, se trataría mediante la forma ya explicada anteriormente. En caso de encontrar un meningioma, la duda sería muchísimo menor porque generalmente su diagnóstico radiológico es sencillo. Por tanto, la opción correcta aquí sería la primera, poner un tratamiento corticoideo y estudiar al paciente.